Muy buenos días, hermanos. Les saludo en el amor del Señor este día domingo y traer la palabra del Señor que la encontramos en 1 Timoteo capítulo 4. El día de hoy vamos a estar examinando desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1 al versículo 5, dice así la palabra del Señor. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes, los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Señor, te damos gracias esta mañana por la oportunidad de compartir tu palabra en este inicio del capítulo 4, una sección muy importante para la iglesia de aquel tiempo y para la iglesia de hoy también, Señor. Te pido que nos guíes, que podamos, Señor, ser escudriñados por esta palabra, alertados, Señor, y sobre todas las cosas, Padre, que nosotros, todo lo que hagamos, Padre Santo, en función de esta palabra, traiga gloria a tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estamos entrando ya a la parte final, a la segunda mitad directamente de esta carta de Timoteo, que es una carta llena de instrucciones. Nosotros hemos estado revisando, ¿no es cierto?, aspectos relacionados con lo que era, diríamos nosotros, el versículo clave de esta carta, que se encuentra en 3:14 y 15, ¿no es cierto?, que dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿No es cierto? Entonces, hay una serie de instrucciones. La semana pasada, ¿no es cierto?, se vio el versículo 16, donde se habla específicamente del corazón del Evangelio, que habla en relación justamente a la venida de nuestro Señor Jesucristo, a la obra de Cristo y a la acción de Jesucristo. Vale decir, la clave del mensaje cristiano está en el versículo 16, que dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, Dios fue manifestado en carne. No se olvide de eso, Jesús es Dios, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces es un potente cierre del capítulo 3 que viene a ratificar todo lo que ha dicho anteriormente el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, por cierto, para dejar en claro no solamente la forma en cómo debe conducirse, y recordamos que en el capítulo 1 está la razón por la cual escribe esta carta también, que es el hecho de que ya se estaba introduciendo falsa doctrina dentro del seno de la iglesia de Éfeso. Y entonces remata todos los aspectos, entre comillas, prácticos, cómo debían comportarse las mujeres, cómo deberían ser los requisitos de los obispos, de los pastores, de los diáconos, ¿no es cierto?, cómo se debía orar, en fin, una serie de instrucciones prácticas, y cierra el capítulo 3 con esta potente declaración que resume el corazón del Evangelio, que es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora va a inaugurar el capítulo 4 con una advertencia, ¿no es cierto?, para tener cuidado permanentemente en la iglesia de aquel entonces y en la iglesia a lo largo de toda la historia, porque va a pasar a describir el peligro más grande que tiene la iglesia cristiana. Y vamos a ver por qué. El peligro más grande que acecha a la iglesia cristiana no va a venir de afuera, ¿no es cierto?, aunque hay mucho peligro, no va a estar concentrado en los ateos que han perseguido ferozmente a la iglesia, no va a estar en este tiempo, por ejemplo, en las religiones, entre comillas, históricas, por ejemplo, el catolicismo, el hinduismo, el islam, ya que de alguna manera tienen una estructura que conocemos y que podemos definir, sino que va a venir
de adentro, del seno de la iglesia cristiana. Y está hablando de los apóstatas. Vamos a hablar de lo que es la apostasía y cómo poder identificar, entre comillas, estos apóstatas. Y digo que es el peligro más grande, más difícil, porque el apóstata no es alguien que es un ateo, no es alguien que a lo mejor está profesando una religión histórica falsa, sino que es alguien que está entre nosotros, alguien que ha compartido los principios bíblicos, alguien que ha participado dentro de la iglesia, alguien que incluso ha servido en algunos casos en la iglesia, pero que sin embargo en un momento de la historia de su vida se revela que efectivamente no era hijo de Dios. Y por supuesto, la presencia de estos apóstatas trae daño al seno de la iglesia porque es una infección no que viene de afuera, sino que se produce adentro. Es decir, externamente parece todo en orden, por así decir, pero se está produciendo este cáncer, por llamarlo de alguna forma, que está corroyendo los cimientos de la iglesia. Esto, hermanos, es muy importante y quiero para darle contexto a esto, ir al libro de los Hechos, capítulo 20. Hechos capítulo 20, versículos 26 al 32, y nos encontramos ciertamente en la despedida del apóstol Pablo de justamente la iglesia de Éfeso, ¿no es cierto? El apóstol Pablo se está despidiendo, de hecho les dice que lo más probable es que no lo vayan a volver a ver, lo que genera una gran tristeza entre quienes lo van a despedir, y el apóstol, fíjense, que no olvida, o mejor dicho, está tan preocupado y se ocupa de otra vez reforzar esta advertencia hablándole a los líderes de esta iglesia. Capítulo 20, versículo 26. Por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. ¿No es cierto? Pablo dice, no he dejado de enseñar todo el consejo de Dios. Y ahora viene la advertencia. Por tanto, mirad, fíjese primero, por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo, que es Dios, os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Es decir, se nos está entregando una responsabilidad de alimentar, cuidar, guiar el tesoro más preciado para nuestro Señor Jesucristo, que son sus ovejas, la iglesia de Cristo, que no es nuestra, de los pastores, sino que es del Señor. Él la compró con su propia sangre. Y acá viene lo escalofriante, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Es decir, estamos hablando de que va a haber un ataque externo de personas que se van a introducir encubiertamente en la iglesia, ¿no es cierto? Y van a querer, no van a perdonar al rebaño. Eso significa que lo van a dañar, que lo van a seccionar, lo van a dividir, ¿no es cierto? Y tristemente hemos visto mucho de eso en la historia de la iglesia a lo largo de los siglos, y en esta época con mayor razón. ¿Ya? Entonces, ese tipo de personas primero, pero después se refiere a lo que estamos analizando ahora, a los apóstatas. Y de vosotros mismos, aquellos que a lo mejor incluso constituyeron la primera generación o la segunda o los primeros convertidos de esta iglesia, que a lo mejor llevan algunos años incluso, que han sido líderes, que han sido a lo mejor maestros. De vosotros mismos se levantarán hombres, que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Van a dividir. Ustedes saben, hermanos, que las religiones, por ejemplo, entre comillas, de corte cristiano, no son cristianas solamente para hacer una diferencia, en este caso con el Islam,
las religiones como el catolicismo romano surge a partir de la degeneración doctrinal de la iglesia cristiana en un momento determinado. Nosotros podríamos decir perfectamente que hasta el siglo IV de nuestra era, la iglesia era una sola y era efectivamente una iglesia cristiana como tal. Pero de ahí en adelante comienza de la misma gente a producirse una cantidad de herejías que se van desarrollando a lo largo de los siglos hasta construir este monstruo que es el catolicismo romano, ¿no es cierto?, que ya está completamente desmembrado de la doctrina bíblica propiamente tal. Pero hoy día incluso nosotros podemos conocer el catolicismo romano e identificar perfectamente su línea equivocada al respecto, apóstata. Pero resulta que también en las iglesias cristianas, y por ejemplo, el mormonismo surge de un hombre como José Smith, que perteneció a una iglesia cristiana, que de alguna manera supo la verdad, conoció la verdad, pervirtió la verdad y sacó un grupo de personas y forma y levanta el mormonismo. Entonces, esto de la apostasía es tan peligrosa porque es gente que estuvo adentro de la iglesia, ¿no es cierto?, y produjo el corte, la división adentro, ¿no es cierto? Entonces, el apóstol dice, de vosotros mismos se levantarán. Y el versículo 31 dice, por tanto, velad, hermanos. Una de las funciones más importantes que nos ha dado el Señor Jesucristo a nosotros los pastores, a los líderes y a los hermanos y a la iglesia en general es velar. No ser tan abierto, entre comillas, con situaciones que deben ser de observancia permanente, doctrinales, cosas raras, ¿no es cierto? Situaciones muchas veces que tienen que ver con aspectos que no están consignados en la Escritura, pero como lo está diciendo el hermano Pepe, o el hermano Juan, o el hermano que sea, ¿no es cierto? Bueno, debe ser verdad. No, nosotros o peor aún, no es que el pastor lo está diciendo. Somos testigos en nuestro país y en el mundo de los abusos que cometen hombres que se llaman pastores, pero no lo son, ¿no es cierto? Y que ciertamente lo que son agentes de Satanás. No estamos hablando de gente que ignora el evangelio, sino que gente que conoce la verdad de Dios, pero no ha habido conversión en ellos. Y lo vamos a ver más en profundidad. Entonces Pablo ya advierte esto. Volvemos a 1 de Timoteo, capítulo 4. Y acá dice el versículo 1, pero el Espíritu dice claramente, o sea, esto va a suceder sí o sí. Sí o sí. La iglesia va a ser atacada por el mundo político, por el mundo sociocultural, por el mundo religioso, pero también hay un porcentaje del ataque a la iglesia que viene de adentro. Y cuando digo de adentro, entre comillas, estoy diciendo de aquellos que son parte de una congregación y que en algún momento de la historia de su vida se revela realmente que no son parte del cuerpo de Cristo. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, y aquí los postreros tiempos, yo quiero hacer dos divisiones, ¿no es cierto? Los postreros tiempos en la Escritura se constituyen a partir de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, vale decir, su vida, su muerte y su resurrección, y su ascensión. El momento después de eso, hasta su segunda venida, en la Biblia se consigna como los postreros tiempos. Se diferencian del tiempo del fin o de los últimos días, que tiene que ver más que nada con la época específica que va a vivir Israel en el periodo que llamamos, ¿no es cierto?, la tribulación. Y solamente un par de versículos para recordarnos. Quiero que veamos Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 12, versículo 1. Dice Daniel 12, 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hallen
escritos en el libro de la vida. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. ¿Ya? Entonces, el versículo 9, ¿no es cierto? Daniel dice, yo no entiendo lo que vi. Y el ángel le responde, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. ¿No es cierto? Está en singular, el tiempo del fin. ¿Ya? Que es distinto de los postreros tiempos, que se refiere a un periodo de tiempo donde vamos a ver, ¿no es cierto?, cambios y señales a nivel de lo que es la naturaleza, la política, la cultura, en fin, la sociedad, los sistemas de pensamiento. Todo eso va a ocurrir o está ocurriendo y ha ocurrido entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Pero cuando habla del tiempo del fin, se está refiriendo específicamente a los días que se vivirán en la tribulación y gran tribulación, que tienen que ver con principalmente con la nación de Israel. Entonces, cuando está diciendo postreros tiempos, se está refiriendo al periodo incluso que estamos viviendo el día de hoy. Nosotros estamos viviendo dentro del lapso de los postreros tiempos. Y dice, pero por un lado, primero hay certeza de que esto va a ocurrir. Segundo, algunos apostatarán de la fe, ¿no es cierto? Y esa palabra algunos, gracias a Dios, es una palabra que define un porcentaje menor, pero con tal potencia. No es como dice, cuando hablamos, por ejemplo, del camino ancho, se está refiriendo de muchos se perderán, pero muchos se perderán no solamente por la apostasía, sino se perderán por el ateísmo, se perderán por otras religiones, se perderán por una serie de otras cosas, y algunos se perderán por seguir a apóstatas también, ¿ya? Porque finalmente, ¿quiénes seguirán a los apóstatas? Aquellos que tampoco han nacido de nuevo. Porque aquellos que incluso quizás en un principio se entusiasmaron con este personaje, si son hijos de Dios, ciertamente en algún momento Dios los va a sacar del lugar en el que se encuentran en ese momento, ¿ya? Entonces dice, apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Entonces, ¿cuáles son las características de un apóstol? De un apóstata, perdón. Bueno, la palabra apostasía es la palabra epistemi, que significa retirarse o retirarse o quitarse de una posición que se ocupaba. Es un acto mediado por mi voluntad, es decir, yo voluntariamente me retiro de algo, ya no me echaron, me retiro, ¿no es cierto? Lo que significa que es un acto de mi voluntad. Entonces el apóstata voluntariamente abandona la posición en la que se encontraba, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque definitivamente ha renunciado a esa posición. Y tenemos, ¿no es cierto?, que en Lucas 8:13, cuando se está hablando de la parábola del sembrador, habla que los de sobre la piedra, los que recibieron la semilla y representan ese terreno con piedras, son los que habiendo oído, fíjese bien, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se aparta. Un apóstata no es un cristiano que deja de serlo. La salvación no se pierde. Nosotros hemos sido comprados, hemos sido redimidos antes de la fundación del mundo, ¿no es cierto? Y los que somos de Cristo, ni lo alto, ni lo profundo, ni nada podrá separarnos del amor de Dios. Por lo tanto, los apóstatas nunca fueron cristianos. Los apóstatas son personas que participaron, que escucharon, que
se alegraron, ¿no es cierto?, que estuvieron de acuerdo, que compartieron, pero que nunca echaron raíces. Nunca echaron raíces desde el punto de vista espiritual. ¿Por qué? Porque no las tenían. Porque no las tenían. Y en este caso aparece la prueba y se pierden o se retiran, apostatan. ¿Ya? Entonces, dos cosas que son importantes que pueden ocurrir en una iglesia. Que los creyentes verdaderos sufran porque permanentemente están dudando de su salvación. ¿No es cierto? Que también puede ser una trampa satánica. No es para decir, por eso es que es tan importante el hecho de que soy salvo por la gracia de Dios, que no hay mérito en ser salvado, e incluso que mi permanencia como salvo está en las manos de Dios. Está en las manos de Dios. ¿No es cierto? Eso no es para, como algunos dicen, bueno, como ya soy salvo, siempre salvo, entonces puedo hacer lo que quiera. No, un verdadero creyente tiene que recordar lo que dice Romanos. Romanos dice, o sea, ahora que estamos bajo la gracia, ¿vamos a pecar a destajos? La respuesta es, claro que no, porque ya fuimos librados de esa forma de vivir. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es claramente entender que un apóstata es alguien que nunca ha sido verdaderamente cristiano. Nunca verdaderamente ha sido cristiano. Por eso dije en un principio que es lo más difícil, lo más dañino, porque esto se manifiesta en algún tiempo. Se manifiesta en algún tiempo. ¿Ya? Y la otra parte de lo terrible es que quienes no son salvos crean que lo son y que viven, ¿no es cierto?, de forma totalmente descuidada. Totalmente descuidada, ¿no es cierto? Y son las personas que dicen, bueno, en realidad yo voy a pecar, total Dios me perdona, en fin, que tienen esa filosofía extraña de vida que proviene de un corazón realmente no regenerado. Algunas cosas de la naturaleza del apóstata. Lo primero, que un apóstata no es alguien que se haya convertido nunca. Nunca dejó de serlo. Y en algún momento, como dice el proverbio terrible, ¿no es cierto?, que dice, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve al lodo. ¿Ya? Entonces, estos conocen la verdad. Y en la historia de Israel hubieron muchos apóstatas. En la historia de la iglesia apostólica también hubieron muchos apóstatas, por desgracia. Y en nuestro tiempo también hay apóstatas y habrán apóstatas también. Esto, hermanos, es una luz de alerta permanente, por favor, una luz de alerta permanente. Fíjese que en Segunda de Crónicas, en el Antiguo Testamento, vamos a ver la historia cortita, o un par de versículos, acerca de un rey llamado Amasías. Segunda de Crónicas 25:2. Vamos a hacer 25:1 y 2. De 25 años, Segunda de Crónicas 25:1 y 2. De 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Versículo 2. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Y luego que fue confirmado en el reino, mató a los siervos que habían matado al rey su padre. Saltamos al versículo 27. Perdón, capítulo 27. Sí. Versículo. Ya. Capítulo 25 ahí, pero versículo 26. Los demás hechos de Amasías, primeros y postreros, ¿no están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel? Desde el tiempo en que Amasías se apartó de Jehová,
empezaron a conspirar contra él en Jerusalén, y habiendo él huido a Laquis, enviaron tras él a Laquis y allá lo mataron. Desde el tiempo en que Amasías se apartó de Jehová. Esa palabra ahí, apartó, es apostasía. Es decir, Amasías nunca en verdad fue un rey conforme al corazón de Dios. No era un verdadero hijo espiritual de Dios, ¿no es cierto? Él empieza, entre comillas, bien, pero ya denotaba que su corazón no era recto. Y esas son palabras del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Que reconoce quién es y quién no es. Pero esto se manifestó igual en algún momento postrero de su reinado, en que él definitivamente se apartó, al punto que adoraba ídolos, prendía incienso, y todas las prácticas heréticas que se hacían en aquel tiempo, idolátricas que se hacían en aquel tiempo también en la zona de Israel. Entonces tenemos el ejemplo de Amasías, así como el de otros. Nosotros, por ejemplo, vemos el ejemplo en el Nuevo Testamento de Judas. Vemos en la misma carta de Timoteo, Himeneo y Alejandro. Pero vamos a ver un personaje en 2 de Timoteo 4:10. 2 de Timoteo 4:10. Llamado Demas. Pablo dice en el versículo 9, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Demas aparece asociado en 2 de Corintios, en Gálatas, con Pablo en el ministerio, pero llegó un momento que se manifestó que era un apóstata. Amó al mundo y abandonó el Evangelio. Abandonó el Evangelio. Entonces, la característica de los apóstatas no es que ellos ignoraban las cosas de Dios, la palabra de Dios, ni la bendición de Dios. Los apóstatas, la característica más importante es que conocieron de Dios, incluso compartieron en la iglesia de Cristo, pero en un momento determinado ellos o pervierten la doctrina y se convierten en líderes apóstatas, o definitivamente abrazan un tipo de doctrina totalmente torcida, ¿no es cierto? Hay un pasaje en Hebreos capítulo 6 que quiero explicar. Hebreos capítulo 6, para reafirmar que los apóstatas nunca fueron cristianos. Hebreos capítulo 6, versículo 4 dice, 4 en adelante, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Aquí muchos dicen, bueno, aquí tenemos, pues la salvación se pierde, ¿no es cierto? Pero lo que está diciendo, que es imposible que alguien que ha sido iluminado, ¿no es cierto?, o que fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, lo que está diciendo es que son personas que participaron en la iglesia, que recibieron la luz del Evangelio en cuanto a que se les enseñó igual que a los demás, ¿no es cierto?, pero nunca se convirtieron. Que participaron del Espíritu Santo no está diciendo ni significa que fueron sellados por el Espíritu Santo, que fueron comprados por la sangre de Cristo, sino que dice que participaron también de las cosas de la iglesia, ¿no es cierto? ¿Recuerdan ustedes en 1 Corintios 7 cuando dice que el cónyuge incrédulo es santificado en el creyente? No está diciendo que por ser esposo de un o esposa de un cristiano o cristiana va a ser inmediatamente salvo. Lo que está diciendo es que ese hombre o mujer, siendo un incrédulo, participa de la obra del Espíritu Santo en su esposa o su esposo, y eso de por sí
lo bendice. Lo bendice, ¿se entiende eso? ¿No es cierto? Y cuando dice que fueron iluminados, ¿no es cierto? Porque es imposible lo que una vez fueron iluminados. Cuando vamos a Evangelio de Juan, capítulo 1, refiriéndose a Jesús, dice en el versículo 9, refiriéndose a Jesús, recuerde, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Esto es exactamente lo mismo. Jesús alumbró a todo hombre, pero no todo hombre fue salvado. De hecho, muchos finalmente huyeron de la luz. Entonces, es un término genérico. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Tenemos un inmenso segmento de gente que no lo recibió. A los suyos vino, los suyos no lo recibieron. Los judíos también, los religiosos judíos también recibieron la palabra de Cristo. Escucharon a Jesús, vieron sus milagros. Incluso algunos de ellos fueron beneficiados por milagros de Jesús. Pero no se convirtieron. Gustaron de los poderes, ¿no es cierto?, de la obra del Espíritu Santo en quienes estaban a su alrededor. Pero nunca dice que se convirtieron. Vamos a tener personas que se dicen cristianas o que son esposos o esposas cristianas que acompañan a su esposo o su esposa cristiana, ¿no es cierto?, a su cónyuge cristiano, y uno de los dos verdaderamente es convertido y el otro, ¿no es cierto?, recibe bendiciones por causa del cónyuge creyente. Pero llega un momento en que se va a revelar que esa persona no se ha convertido. No se ha convertido. Va a demostrar o a mostrarse tal como realmente era. Y para dejarlo más en claro, ahí mismo en el capítulo 6, pero en el versículo 9, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Aunque le estamos hablando de apóstatas, ustedes no son de esos. Pero en cuanto a vosotros, otro grupo, el grupo del versículo 4, 5, 6, 7 y 8, no son cristianos. Nunca se convirtieron, aunque fueron iluminados por la palabra, aunque recibieron beneficios por participar en la iglesia, ¿no es cierto? Hay apóstatas que quizás la mejor época de su vida la vivieron cuando participaban en una iglesia. Y créanme que en todos estos años lo he visto. Y hoy día están o fueron arrastrados por líderes apóstatas, ¿no es cierto? O bien se convirtieron en una especie de líder apóstata y arrastraron a algunas personas en un principio, y esas personas al tiempo después se dan cuenta de esto porque son verdaderos hijos de Dios y Dios los saca de ahí, y otros continúan porque también nunca fueron hijos de Dios. Entonces, la apostasía consiste en eso, y todos los que llevamos años en la iglesia cristiana hemos visto eso, por desgracia, porque el Espíritu dice claramente, o sea, dice con toda seguridad va a suceder esto, de vosotros mismos van a salir apóstatas, hombres y mujeres que nunca se convirtieron, que por fuera mostraron en algún momento, ¿no es cierto?, parecer ser cristianos, pero en un momento determinado se revela que nunca lo fueron porque finalmente renuncian a la fe verdadera, bíblica en Cristo. El apóstata no se convierte en ateo, generalmente no se convierte en ateo, prácticamente nunca se convierte, entre comillas, en lo que nosotros conocemos como ateo, sino que se va a una conducta, se va a un movimiento donde el evangelio es pervertido, ¿no es cierto? Donde el evangelio es pervertido, o se queda, ¿no es cierto?, en una condición en la cual genera un cristianismo, entre comillas, a su manera. Y no quiere volver nunca ni a esta iglesia, ni a cualquier iglesia donde la verdad lo confronte otra vez. Sino que va a decir, no, si yo creo en Dios, pero a mi manera, y en realidad yo no estaba de acuerdo con algunas cosas de la iglesia. Y en verdad los apóstatas son así. Nunca, porque si fueran verdaderos cristianos,
dirían, ¿sabes qué? Realmente pequé, estaba en un error, estoy arrepentido, incluso tengo tanta vergüenza de volver a mi primera iglesia que lo que voy a hacer es buscar una iglesia sana. Y cuando el Señor me dé fuerza, ¿no es cierto?, voy por último a ir a hablar con mis hermanos. A lo mejor no voy a volver a congregarme ahí, pero no, el apóstata no sufre eso. El apóstata se afirma en su condición caída y se llama a sí mismo creyente, ¿no es cierto? Volvamos a Timoteo. Perdón, antes de ir a Timoteo, no se salga de Hebreos, capítulo 4, versículo 2, Hebreos, fíjese. Hebreos 4, 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿Se da cuenta? Al igual que Hebreos 6, un grupo, otro grupo. Todos fueron iluminados, pero no todos se convirtieron. ¿Ya? Muchos son los llamados, pocos son los elegidos. ¿Recuerda a Jesucristo en Juan 6, 66? Cuando dice, bueno, muchos, cuando empezó el Señor Jesucristo a enseñar doctrina ya, propiamente tal, dice que dijeron, dura es esta palabra, ¿quién podrá verdaderamente vivirla? Y dice que muchos se apartaron de Jesús y ya no anduvieron más con él. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Vale decir, la fe salvífica. No tenían fe salvífica. Y esa fe salvífica es una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Ellos escucharon todo, pero finalmente no produjo en ellos un efecto realmente transformador, porque no eran salvos. Ahora sí volvamos a 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Dice el Espíritu, dice claramente, o sea, sin lugar a dudas, en los postreros tiempos, este periodo entre la primera y segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, existirán apóstatas. Ahora, el origen de la apostasía, de la doctrina falsa, del evangelio pervertido, es de espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Estos hombres o mujeres escuchan a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, que se valen de personas. Recuerden ustedes que Satanás dice que se viste como un ángel de luz, y también sus ministros. No olvide eso. Siempre la gente dice, no, Satanás se viste como ángel de luz. Sí, pero no vemos eso, sino que lo vemos como manifestado en sus ministros. Es decir, seres humanos, de carne y hueso como nosotros, que parecen luz, pero son tinieblas. Y entonces eso proviene de Satanás mismo. El engaño, la doctrina de demonios que dice aquí, se comenzó en el jardín del Edén. ¿Recuerda usted la tentación de Satanás sobre Eva? Satanás no le dijo, oye, Dios no existe. No le dijo eso. ¿Qué es lo que hizo? Torció la palabra de Dios. Dios dijo, de todo menos esto puedes comer. Satanás dice, no. En un principio parte ya mintiendo, dice, de nada pueden comer. Y como Eva contesta bien eso o rebate bien eso, porque le dice, no es así, sino que dice, de todo menos esto. Ahora vuelve al ataque con otra mentira. Dice, Dios está mintiendo. Si ustedes comen no van a morir. Y exagera y va más allá y le dice, no solo no van a morir, sino que van a ser como Él. Y Él no quiere competencia, por eso es que les prohibió esto. Entonces, no discutió sobre el árbol, no le metió en la cabeza que Dios no existía, no, nada de eso. ¿Qué le dijo? Lo que dice la Biblia, por traspasarlo ahora, no es verdad. No es verdad. ¿No es cierto? La Biblia no es verdad eso que dice la Biblia. A la Biblia le faltó esto. Yo tengo la última revelación.
Yo soy el único que puede explicar la Biblia. Entonces, cosas, doctrinas de demonios que vienen ahí, que este es su origen, Ahora en Juan 16:13, dice, pero Jesús está hablando, pero cuando venga el Espíritu de verdad, lo que van a escuchar los apóstatas tiene un origen mentiroso y engañoso en el padre de mentira, y por eso son espíritus engañadores, demonios engañadores. El Espíritu Santo, que es Dios, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará. ¿A quiénes? A los verdaderos hijos de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Ese es el inmenso contraste entre los que son guiados realmente por el Espíritu Santo, que son conducidos a la verdad, y los que son apóstatas y escuchan espíritus engañadores, doctrinas de demonios, que son guiados al infierno. ¿No es cierto? Que son guiados al infierno, que son guiados al error, que son guiados al engaño. A alguien vamos a escuchar. Los hijos de Dios escucharemos el Espíritu de verdad. Los hijos de Dios podemos pecar, claro, de hecho lo hacemos. ¿Queremos pecar? No. ¿Cuál es la característica? El arrepentimiento, el volvernos a Dios, el profundizar en la Escritura, el realmente humillarnos delante de Dios, glorificar a Dios en nuestros actos, en lo que hacemos. El apóstata siempre buscará glorificarse a sí mismo o glorificar de alguna manera al líder apóstata que lo está guiando. ¿Cómo pueden ustedes concebir que en la década del 70 existió este engendro de Satanás llamado, ¿no es cierto?, que se llevó, claro, Jim Jones, exactamente, que el pastor Tadeo me recuerda. No que él haya participado en eso, no, él me lo recuerda. Jim Jones se llevó cerca de 800 personas o 1000 personas a esta islita de Guyana. Y logra hacer que controlaba la vida de las personas. Él mantenía relaciones sexuales con jóvenes, prácticamente atribuyendo que él era Dios y tenía que engendrar otros hijos de Dios. Y era una cosa increíble. Y estamos hablando que las personas estaban obnubiladas con esto. Él sin duda estaba poseído por demonios. Y lo que hablaba todo era doctrina de demonios. Pero nadie escuchaba, todo lo escuchaba. Nadie corroboraba. Él decía con quién se tenía que casar tal o cual persona. Él castigaba a la gente, los golpeaba. Y finalmente logró que todos se suicidaran con él. O se suicidaran todos con él. Doctrina de demonios. Doctrina de demonios. Y seguramente la gran mayoría de los que se suicidó, todos eran seguramente apóstatas, también con él, que escucharon, creyeron a esa doctrina de demonios. Y la gran mayoría de ellos, hermanos, salieron de iglesias cristianas. El mismo Jim Jones estuvo en un seminario cristiano. Por algo le llamaban el reverendo Jim Jones. Y cosas como esas van a suceder. ¿Cómo puede ser que hoy en nuestros días la gente pida préstamos, ¿no es cierto?, para darle su dinero o ese dinero a un supuesto pastor? ¿Cómo hay personas que se dejan manejar, ¿no es cierto?, y se dejan manejar de tal manera que sus vidas le pertenecen a esa persona, a ese líder endemoniado? Si una persona es verdaderamente un hijo de Dios,
el Espíritu Santo lo va a sacar de ahí. Lo va a sacar de ahí. Se los he dicho siempre, los pastores no tenemos ninguna autoridad sobre la grey que no nos sea al momento de abrir la Escritura y decir, así dice Jehová. Pero Dios nos ha puesto a nosotros, y vamos a ver el otro contraste, para cuidar el rebaño de Dios. ¿Qué dice de estos tipos de líderes en Segunda de Pedro? Capítulo 2, versículo 1 al 3. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre las tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Avaricia, mercadería, control sobre las personas. La grey se debe sujetar a su pastor, pero nosotros no ejercemos un control sobre las personas, ¿no es cierto? Y eso se tiene que entender. A veces la gente busca eso. Dígale usted que es el pastor, porque mire, mi hijo, mi hija está en esto. Bueno, hablamos con la persona, lo aconsejamos, todo. Pero nosotros no vamos a encadenar a alguien y arrastrarlo hasta acá. Cuando alguien viene y me dice, me quiero ir de la iglesia por tal y tal razón, nosotros lo que hacemos siempre es decir, bueno, ten cuidado. Ahora, si te vas a una iglesia que sabemos nosotros que también es de sana doctrina, amén, sé un aporte allá. Pero desgraciadamente, la gran mayoría parte a todos estos movimientos con características heréticas, disfrazados como ángeles de luz, pero finalmente los van separando, los van transformando, pero de mala manera. De mala manera. Y eso, hermanos, sucede. Eso sucede. Y es un dolor para nosotros. Es un dolor para nosotros. Hacen mercadería de ellos. Los explotan. ¿Cómo es que debe ser entonces el cuidado, según Dios nos dice en Primera de Pedro ahora, capítulo 5, versículo 1 al 3? Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también, dice el apóstol Pedro, pastor también, con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios, quien trae entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Eso es el contraste entre los falsos maestros que promulgan doctrinas de demonios sobre aquellos que debemos y deben ejercer un pastorado conforme al modelo de Dios. No somos dueños de las ovejas le pertenecen a Cristo, Él las compró, incluido nosotros con su sangre, y nuestra labor es llevar ese tesoro precioso a través de este tránsito terrenal, alimentándolo, cuidándolo, guiándolo. No explotándolos, no teniendo señorío sobre ellos, sino que siendo ejemplo para ellos. Entonces, mis hermanos, vamos terminando ya y volvemos a 1 Timoteo capítulo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, la certeza de que eso va a ocurrir, lo terrible que el apóstata es alguien que ha conocido, alguien que ha disfrutado, alguien que ha vivido experiencia dentro de, incluso de hecho dentro de una iglesia, pero que están en algún momento develando su condición porque escuchan a estos espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y agrega el versículo 2 por la hipocresía. Fíjese,
hipocresía, engaño, de mentirosos, líderes, los mismos que estamos viendo en Segunda de Pedro, mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, ¿qué es lo que van a hacer? Fíjese que aquí no está diciendo inmediatamente que van a negar la deidad de Cristo, ¿no es cierto? Que van a decir como los testigos de Jehová que Cristo es un ángel, o con los mormones que Cristo es una especie de Dios de un planeta X, o cualquier otra cosa que Cristo es el Hijo de Dios, pero María también es corredentora con él. No están hablando de eso. Lo que está diciendo son cosas, diríamos nosotros, hasta cierto punto domésticas. Fíjese lo primero, van a prohibir casarse. La Biblia no condena la soltería jamás, como tampoco el matrimonio. Ambas situaciones, cuando son para el Señor, son, si Dios le ha dado a un varón o a una señorita, ¿no es cierto?, el don de continencia, úselo para el Señor. No es un juicio sobre eso, pero de ahí a creer que por mantenerse célibe alguien, ¿no es cierto?, es más espiritual, eso, hermanos, es herejía, y eso es característico de los apóstatas. Característico de los apóstatas. Así empezó el catolicismo romano. Así empezó el catolicismo romano. Lo primero dice, prohibirán casarse, prohibirán tener una familia. Prohibirán tener una familia. ¿Cómo van a ser ejemplo, por ejemplo, ellos si están prohibiendo casarse? Mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó con acción de gracias. Van a meterse en lo que comen, ¿no es cierto? Van a decir, no, si comes carne, eso es satánico. Ahora, si alguien toma una opción vegetariana, vegana, la toma como una forma de vida por una convicción personal, es una decisión personal. A veces a uno le preguntan, bueno, nosotros en realidad somos bíblicos, nosotros comemos todos los días la dieta de Daniel. Averigüé qué es lo que era la dieta de Daniel, pura lenteja y agua. Por favor. O sea que si no como lenteja ni agua y tomo agua es pecado. O sea, si tomo jugo es pecado. La palabra dice claramente que todo lo que Dios creó es bueno. Todo lo que Dios creó es bueno. ¿No es cierto? Y que nosotros debemos comer o beber con acción de gracias para la gloria de Dios. No debemos ser tropiezos por esas cosas. Ciertamente, bueno es porque, aunque este es un cuerpo que se va finalmente va a volver al polvo, en este momento es templo del Espíritu Santo y debemos nosotros cuidarlo por esa causa. Pero no pensemos que la espiritualidad proviene de algún tipo de dieta especial o proviene de algún tipo de estado civil especial, como soltero, o alguien podría decir, si esta persona es soltera, no, entonces no puede hacer nada en la iglesia prácticamente. O al revés, si está casado, no puede hacer nada en la iglesia. No, entonces, fíjese, prohibirán casarse, mandarán a abstenerse alimentos que Dios creó para que, aquí viene la clave, con acción de gracias participases de ello los creyentes, los que han conocido la verdad. ¿Recuerdan ustedes el famoso conflicto que se produjo en Corinto por la carne de los ídolos y todo esto? Bueno, Pablo lo zanca eso y dice, bueno, de todo se puede comer, pero tiene que hacerse con gracia, dando gracias a Dios, glorificando a Dios, y tratar de no ser tropiezo por estas cosas a otros hermanos quizás más débiles. Un hermano débil se está refiriendo a alguien que quizás tiene una convicción y que por esa convicción a lo mejor dice, ¿sabes qué? Ya realmente nunca más voy a comer mayonesa porque tengo terror que me suba el colesterol. Y bueno, yo no digo, pero cómala con mayonesa, confía en el Señor, que te tapa las arterias, y yo en el nombre del Señor. Y no, mira, no come mayonesa. Pero de ahí a creer que es más espiritual por cuidar sus arterias de no comer con mayonesa, a eso se refiere. ¿No es cierto? Por eso aparecen todos estos pelados así, con la túnica blanca y que comen y mucha hierba y cuestión. Y entonces, ¿qué tiene eso? ¡Oh, gurú! Yo no sé cómo a la gente le puede gustar ir a la India, y no tengo nada contra la India, sino que simplemente digo, ¿cómo la gente está? La India es un país terrible, o sea, la gente se come los ratones, y van allá a buscar como la paz espiritual en unos templos que realmente son horrorosos, ¿no es cierto? Y
y todo es una cosa, y hay personas que van y se quedan allá y dicen que vuelven tan como renovados. ¿Renovados de qué? ¿Renovado de qué? ¿Por qué? Porque piensan que es más espiritual bañarse en el Ganges, que es una cochinada, ¿no es cierto?, que flotan los ratones, y ahí se bañan y se dan baños rituales y también se tiran agua y todo, y vuelven renovados. Eso, hermanos, es lo que ocurre cuando nosotros estamos siendo engañados por doctrinas de demonios. Los cristianos podemos, en un momento determinado, ser tentados, sí, sí, pero un cristiano no va a ser engañado, porque el Espíritu Santo no va a permitir eso. No va a permitir eso. Entonces, prohibirán casarse. Porque todo lo que, versículo 4, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Si se toma con acción de gracia. Ahí está la clave. Si se toma con acción de gracia. Gracias, Señor. ¿No es cierto? Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces, todo esto, mis hermanos, es tan importante porque Dios está dándonos una libertad en eso y nos está dando un marco que son las acciones de gracia. Si se lo combinamos con lo que dice Corintios, que no sea que por la comida nosotros traigamos malestar o un mal momento a un hermano quizás que tiene una tranca por último de familiar que pasa con la carne o lo que sea, ¿no es cierto? Yo conocí hermanos que no comen carne de vacuno porque cuando chicos se criaron en un matadero y vieron todo el tiempo eso y la pena y lloraban porque a veces hasta se encariñaban con algunos animalitos y después veían cómo le enterraban un punzón y no comen carne por eso. Y está bien, pero eso no lo hace más espirituales. No lo hace más espirituales. Entonces, tener cuidado con eso. Lo mismo que el ayuno. El ayuno es una práctica preciosa cuando se hace, primero que nada, ¿no es cierto? Y no voy a hablar del tema del ayuno así, pero primero que nada se hace siguiendo los lineamientos bíblicos. Si tú vas a ayunar, calladito, ¿no es cierto? Calladito, nadie sepa, tú y Dios. No tienes que publicarlo, dice la palabra. Tiene que ser un acto personal, ¿ya? Entonces, todos estos aspectos son clásicos en estos movimientos heréticos que muchas veces con cosas externas comienzan a controlar a las personas de una forma pecaminosa. Yo conocí personas que salieron del adventismo y que les gustaba comer jamoncito y a veces compraban jamón y compraban otras cosas, ¿no es cierto?, su pernilcito, y andaban fondeados en los pasillos del supermercado para no encontrarse con alguien. Entonces, cosas de ese tipo, ¿ya? Entonces, mis hermanos, la importancia de esto es que finalmente nosotros hemos vivido, y ahora me dirijo a nosotros como Iglesia Cristiana La Serena, hemos vivido situaciones tristes de apostasía y seguramente hasta que venga el Señor vamos a vivir otras. Pero me dirijo a mis hermanos, a los hijos e hijas de Dios. Como dice ahí la palabra, estemos atentos, ¿no es cierto? Cuidémonos unos a otros, cuidemos a nuestros hermanos nuevos, cuidemos cuando llegan hermanos de otras iglesias también. Por eso es que tienen que hacer el discipulado, el evangelístico, el discipulado. No porque sean en el fondo requisitos y cosas así como una estructura académica, no, porque necesitamos diagnosticar de dónde vienen, cómo vienen, qué creen. No es un juicio sobre ellos, es un apoyo, porque queremos ayudarlos. Por supuesto que sí, ese es el propósito. Y tener en cuenta que una iglesia nunca va a ser perfecta porque somos nosotros los que la constituimos, ¿no es cierto? Pero sí una iglesia tiene que ser una iglesia verdadera y lo único que puede darle la verdad es todo el consejo de Dios, la claridad no solamente de la letra, sino que, como se dice en términos legales, el espíritu de la ley.
el espíritu de la ley. No fariseísmo, ¿no es cierto? Pero tampoco una conducta emocional que permita que todo vale porque se hace con sinceridad. La sinceridad nunca ha sido un doctrinal. La doctrina es o verdad o mentira. Hay personas que pueden ser súper sinceras, pero estar sumamente equivocadas. Y si después de corregirlos en amor deciden seguir en esa condición, entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Tenemos que cuidarnos y cuidar nuestra iglesia. Los invito a orar. Padre Celestial, gracias te doy en esta hora por tu palabra y te pido, Señor, que pongas en nosotros siempre un corazón atento, alerta, sabiendo, como dice también tu palabra, que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y sin duda alguna Satanás encontrará infiltrados dentro de las filas de tu iglesia, Señor, para poder introducir estas doctrinas de demonios. Señor, danos claridad, Padre amado, y sobre todas las cosas, danos esa conciencia de cuidarnos, cuidar tu iglesia, Señor, para que podamos cumplir la misión y llevar este rebaño, Señor, todos juntos hasta el lugar donde tú ya has dispuesto, Señor, y en el tiempo que así lo has dispuesto. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén.